El descubrimiento comenzó con un crujido, un simple sonido que cambiaría para siempre la vida de Isabel Mendoza y revelaría un secreto enterrado durante generaciones en las profundidades del valle, olvidado de Sierra Parda. El eco de aquel crujido bajo las tablas del suelo resonaría a través del tiempo, desenmascarando una verdad que transformaría no solo el destino de una viuda desesperada, sino el de toda una región sometida a décadas de mentiras. Nadie quería aquella destartalada cabaña, apartada del camino principal, rodeada de supersticiones y rumores oscuros. Los lugareños se persignaban al pasar frente a ella, y madres asustadizas advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados de la casa maldita de Blackwood. Hasta el predicador local había sugerido en más de un sermón que aquel rincón de tierra estaba manchado por el pecado y la codicia. Durante años, la propiedad había pasado de mano en mano y ningún propietario había soportado vivir allí más de una temporada. El último había huido en mitad de la noche, dejando atrás incluso su ropa y sus escasas posesiones, como si hubiera visto al diablo mismo surgir de las sombras. Pero para Isabel, una viuda de 32 años, con 2 hijos pequeños y sin un centavo en el bolsillo, aquella cabaña representaba su última oportunidad. Con su cabello negro recogido bajo un pañuelo desgastado y las manos encallecidas por el trabajo duro, Isabel Mendoza no era una mujer que creyera en maldiciones o fantasmas. Creía en la necesidad imperiosa de sobrevivir, en la determinación feroz que nace cuando tienes 2 bocas hambrientas que dependen de ti, y en el instinto que te dice que a veces la desesperación es el único camino hacia la salvación. Lo que no sabía era que bajo aquellas tablas podridas descansaba la verdadera historia de la región, un secreto que los poderosos habían intentado borrar durante décadas. Un secreto cuyo valor no se medía solo en dólares y centavos, sino en vidas perdidas, tierras robadas y justicia negada. Un secreto que, una vez revelado, sacudiría los cimientos mismos sobre los que se había construido la prosperidad aparente de Sierra Parda. Si estás viendo este video desde una pequeña comunidad rural, donde todos se conocen por su nombre, donde las historias se transmiten de generación en generación junto al fuego del hogar, o quizás desde una gran ciudad como Chicago o Los Ángeles, donde los secretos se pierden en el anonimato de las multitudes, te invito a quedarte hasta el final para descubrir cómo una simple mujer desafió el silencio impuesto por generaciones y cambió el destino de todo un pueblo. Porque a veces las historias más extraordinarias comienzan en los lugares más olvidados y los héroes más improbables surgen de la necesidad más que del deseo de gloria. Mientras avanzamos por este relato de coraje y descubrimiento, piensa en tu propio pueblo o ciudad. ¿Qué secretos yacen bajo sus calles? ¿Qué verdades han sido enterradas por el tiempo y el poder? Y sobre todo, ¿tendrías el valor de desenterrarlas aún sabiendo que podrías perderlo todo en el proceso? No olvides suscribirte para más historias de descubrimientos que cambiaron vidas para siempre. Y déjanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy en este viaje al corazón de un misterio que permaneció oculto durante casi medio siglo. Corría el año 1854 cuando Isabel llegó a Sierra Parda, un polvoriento asentamiento en las estribaciones de las montañas de Tennessee. El pueblo había conocido tiempos mejores durante la fiebre del carbón de la década anterior, cuando los trenes partían cargados del negro mineral y regresaban con dinero fresco que llenaba las arcas de los comerciantes y los bolsillos de los mineros. Pero ahora, con el agotamiento de las vetas más accesibles y la apertura de minas más productivas en estados vecinos, Sierra Parda apenas sobrevivía con la terquedad propia de los lugares que se niegan a desaparecer del mapa. Las calles embarradas se extendían a ambos lados de la calle principal,
donde un puñado de comercios, la mercería, la barbería, la cantina y la oficina del médico que visitaba el pueblo una vez al mes, servían a una población que disminuía con cada temporada. Las casas, la mayoría construidas durante los años prósperos, mostraban ahora los signos inconfundibles de la decadencia. Pintura desconchada, porches hundidos, cercas caídas que nadie se molestaba en reparar. En la colina que dominaba el pueblo se alzaba la mansión Wilkes, un recordatorio constante de quienes habían prosperado realmente con el sudor de los mineros. Isabel no tenía intención de quedarse en Sierra Parda. Su plan era continuar hacia el oeste, hacia las promesas doradas de California, donde se decía que una mujer trabajadora podía encontrar empleo respetable como cocinera, costurera o institutriz para las familias de los nuevos ricos. Llevaba consigo lo poco que quedaba de su vida anterior: 2 niños asustados, una maleta con ropa remendada y el reloj de bolsillo de plata de su difunto esposo, la única posesión de valor que no había tenido que empeñar durante los meses de hambre que siguieron a su muerte. El resto de sus pertenencias se amontonaban en un pequeño carro de madera tirado por un caballo viejo, pero leal, regalo de su antiguo patrón en Virginia. El destino, sin embargo, tenía otros planes para ella. O quizás, como Isabel llegaría a creer años después, fue la mano invisible de la justicia la que guió sus pasos hasta aquel pueblo moribundo, donde un secreto aguardaba a ser revelado. 6 meses antes había perdido a su esposo, Thomas, en un accidente en las minas de carbón de Virginia. No había sido un derrumbe espectacular como los que solían reportar los periódicos, sino uno de esos incidentes cotidianos que apenas merecen una nota al pie: un deslizamiento menor, un soporte mal colocado, un hombre en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fue como si la montaña se lo tragara entero, recordaría años después en una entrevista para el archivo histórico del condado. Un minuto estaba allí, con su lámpara moviéndose en la oscuridad, y al siguiente solo quedaba un montón de escombros y su luz aplastada. Los otros mineros cavaron durante horas, pero cuando lo encontraron, Thomas ya llevaba tiempo con el señor. La compañía minera se apresuró a culpar a Thomas por su propia muerte, alegando negligencia para evitar pagar una compensación a su viuda. Sin dinero, con 2 niños pequeños, María de 7 años y Lucas de apenas 5, y acosada por las deudas que se acumulaban como nieve en un invierno implacable, Isabel vendió sus escasas posesiones y emprendió el viaje hacia el oeste con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos y las miradas compasivas de los vecinos. Durante semanas, la pequeña familia avanzó lentamente por caminos que empeoraban a medida que dejaban atrás la civilización. Dormían bajo las estrellas cuando el clima lo permitía, y en graneros prestados o establos abandonados cuando la lluvia o el frío los obligaba a buscar refugio. Isabel racionaba cuidadosamente sus escasas provisiones, a menudo acostándose con el estómago vacío para que sus hijos pudieran comer un poco más. Lavaba ropa en los arroyos, cosía para otras familias de viajeros e incluso vendió su alianza de matrimonio a un tratante de caballos a cambio de harina, azúcar y café. El carro se rompió a las afueras de Sierra Parda en una tarde de octubre, cuando las hojas de los arces pintaban las colinas de rojo y dorado. Una rueda se partió al caer en un bache profundo, enviando sus pertenencias al barro del camino. Con sus últimos $, pagó al herrero local para que reparara el daño, pero quedó varada, sin recursos suficientes para continuar el viaje. 3 semanas, le dijo el herrero mientras martillaba el metal. Guarde sus monedas para comprar provisiones y espere a que pase la caravana mensual hacia Nashville. Podrá unirse a ellos si encuentra cómo pagarlo. Durante esas 3 semanas, Isabel y sus hijos durmieron en el establo del herrero, en un pequeño espacio entre fardos de heno que olía a humedad y a animales. Para ganarse el sustento,
Isabel lavaba ropa para las familias más acomodadas del pueblo, limpiaba la cantina al amanecer antes de que llegaran los clientes y ayudaba en la cocina de la pensión local. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas y agrietadas por el agua jabonosa y el trabajo constante. Pero no se quejaba. Cada centavo ahorrado la acercaba un poco más a California, un poco más lejos del dolor y la miseria. Fue durante esos días de trabajo incesante cuando Isabel escuchó hablar por primera vez de la cabaña Blackwood. «No te acerques a ese lugar», le advirtió Edith Conway, la esposa del tendero, mientras Isabel recogía las sábanas que había lavado. Edith era una mujer pequeña y nerviosa, con ojos que parecían siempre buscar chismes o peligros en las esquinas. «Está maldito desde hace 40 años. Nadie que haya vivido allí ha conocido otra cosa que desgracias». «¿Maldito?», preguntó Isabel, más por cortesía que por verdadero interés, mientras doblaba cuidadosamente la ropa limpia. Las supersticiones de los pueblos pequeños no eran nuevas para ella. El viejo Jeremiah Blackwood desapareció sin dejar rastro, explicó Edith, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Algunos dicen que huyó con el dinero de sus socios, otros que fue asesinado y enterrado en algún lugar de la propiedad. Desde entonces, la cabaña ha pasado de mano en mano. Una familia perdió a 2 hijos por la fiebre. Otra se arruinó cuando su ganado enfermó misteriosamente. El último ocupante, un buscador de oportunidades del norte llamado Harper, huyó en medio de la noche sin llevarse nada, gritando sobre voces que susurraban en las paredes y luces extrañas en el bosque. Isabel asintió educadamente, pero en su mente ya estaba calculando cuánto tiempo más necesitaría trabajar para reunir el dinero del pasaje. Las historias de fantasmas no ponían comida en la mesa de sus hijos. Sin embargo, la curiosidad de Isabel se despertó esa misma tarde mientras caminaba de regreso al establo con una hogaza de pan duro que el panadero le había regalado al final del día. Vio al viejo Samuel, un anciano de piel curtida y barba blanca que pasaba sus días sentado en el porche de la cantina, observando la vida del pueblo con ojos que parecían haber visto demasiado. Algunos lo consideraban tonto o senil, pero Isabel había notado la agudeza en su mirada, la forma en que nada escapaba a su atención. «Disculpe, señor», dijo Isabel deteniéndose frente a él. «Me preguntaba si podría contarme algo sobre la cabaña Blackwood». La señora Conway mencionó que está maldita. Samuel la miró durante un largo momento, como evaluando si era digna de conocer la historia. Luego escupió a un lado y comenzó a hablar con voz rasposa, como papel de lija sobre madera vieja. «La cabaña perteneció a los Blackwood», explicó el anciano, masticando lentamente su tabaco. «Una familia respetable hasta que todo se torció en el invierno de 1812. El viejo Blackwood era un hombre honrado. Construyó esa casa con sus propias manos cuando esta región no era más que bosque salvaje. Pero su hijo Jeremiah, ese era diferente. Educado en el este, regresó con grandes ideas y ambiciones. Demasiado ambicioso, diría yo». Samuel se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en poco más que un susurro. Jeremiah comenzó a comprar tierras, a hacer tratos con forasteros de traje fino que llegaban en carruajes caros. Hablaba de progreso, de riqueza para todos. Pero luego comenzaron los accidentes. «¿Qué clase de accidentes?», preguntó Isabel intrigada a pesar de sí misma. Familias que se negaban a vender sus tierras encontraban su ganado muerto en los campos. Graneros que ardían misteriosamente en mitad de la noche. Niños que enfermaban sin razón aparente. Samuel hizo una pausa para escupir nuevamente. Y luego, los Coleman. Llevaban 3 generaciones trabajando su granja cuando se negaron a la oferta de Jeremiah. Una semana después, su casa ardió hasta los cimientos con toda la familia dentro. Solo sobrevivió la hija menor, que estaba visitando a unos parientes. Isabel sintió un escalofrío involuntario, no por la supuesta maldición,
sino por la familiar historia de codicia y poder que había visto repetirse una y otra vez en diferentes lugares. ¿Y qué pasó con Jeremiah?, y preguntó. Desapareció poco después. Algunos dicen que huyó por remordimiento. Otros, que sus socios decidieron que era un eslabón débil y se deshicieron de él. Samuel miró hacia la colina donde se alzaba la mansión Wilkes. Sea como sea, sus socios prosperaron. La tierra que tanto codiciaba Jeremiah resultó estar llena de carbón. La Wilkes Mining Company se fundó al año siguiente de su desaparición, y el resto... Bueno, el resto es la historia que ves frente a ti. Samuel le contó cómo, tras la misteriosa desaparición de Jeremiah, la cabaña había quedado abandonada durante años hasta que el condado la reclamó por impuestos impagados. Desde entonces había tenido varios dueños, pero ninguno permanecía más de una temporada. El último había sido un buscador de oportunidades del norte que huyó en mitad de la noche tras apenas 2 meses, dejando todas sus pertenencias atrás. El condado la subastará la próxima semana, dijo Samuel, señalando con su barbilla hacia la oficina del sheriff, donde un cartel anunciaba la venta. Aunque dudo que alguien ofrezca un centavo por ella. Isabel agradeció la información y continuó su camino pensativa. Mientras servía la cena a sus hijos, pan duro remojado en leche aguada, su mente seguía volviendo a la historia de la cabaña. No creía en maldiciones ni fantasmas, pero sabía reconocer la huella de la injusticia y la codicia humana. Había algo en aquella historia que resonaba con su propia experiencia, con la forma en que la compañía minera había negado cualquier responsabilidad en la muerte de Thomas. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados contra ella en el improvisado lecho de paja, Isabel tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de Sierra Parda para siempre. No podía permitirse ignorar una oportunidad así, por remota que fuera. La caravana hacia Nashville partiría en 3 días, y si perdía esa ocasión, podrían pasar semanas hasta la siguiente. El invierno se acercaba, y la perspectiva de pasarlo en el establo del herrero era desoladora. Al día siguiente, tomó a sus hijos de la mano y caminó los 2 kilómetros que separaban el pueblo de la propiedad Blackwood, siguiendo las indicaciones de Samuel. El sendero, apenas visible bajo la maleza que había crecido sin control, serpenteaba a través de un bosque donde los árboles se erguían como centinelas silenciosos. María y Lucas caminaban en silencio, intimidados por la densidad del bosque y las historias que habían escuchado en el pueblo. Finalmente, el camino desembocó en un pequeño claro. La cabaña se alzaba solitaria al final de un camino invadido por la maleza, como una muela podrida en una encía abandonada. Era más grande de lo que Isabel había imaginado, con 2 habitaciones visibles desde el exterior y lo que parecía un pequeño sótano. El porche se inclinaba peligrosamente hacia un lado, varias ventanas estaban rotas y el techo mostraba agujeros por los que se colaba la luz del sol, proyectando patrones moteados sobre el suelo de madera podrida. La chimenea de piedra, sin embargo, parecía sólida, y los muros principales, aunque descuidados, estaban en pie. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?», preguntó María, su pequeña mano aferrándose con más fuerza a la de Isabel. «Solo estamos mirando, cariño», respondió Isabel, aunque en su mente ya estaba calculando cuánto trabajo costaría hacer el lugar habitable. Con cautela, la pequeña familia entró en la cabaña. El interior olía a humedad, a madera podrida y a algo más, un olor terroso y antiguo que Isabel no pudo identificar. Había muebles abandonados cubiertos de polvo, una mesa desvencijada, sillas con patas rotas, un armario cuyas puertas colgaban de bisagras oxidadas. En un rincón, un colchón de paja podrida sugería que el último ocupante había huido realmente sin llevarse nada. A pesar del estado de abandono, Isabel vio potencial en aquellas paredes derruidas. El armazón principal de la casa era sólido, construido con troncos gruesos que habían resistido el paso del tiempo. Con trabajo duro,
algo a lo que estaba acostumbrada, y algunos materiales básicos, podría convertirlo en un hogar temporal mientras reunía fuerzas y recursos para continuar su viaje. Pero más importante aún, representaba algo que no había tenido desde la muerte de Thomas, un lugar propio, un refugio donde no tendría que agradecer constantemente la caridad ajena, donde sus hijos podrían tener espacio para jugar sin molestar a nadie, donde podría recuperar un poco de la dignidad perdida en meses de mendigar trabajo y aceptar las sobras de otros. ¿Qué piensas, María?, preguntó Isabel, arrodillándose para estar a la altura de su hija. La niña miró a su alrededor con ojos serios, demasiado maduros para sus 7 años. «Podríamos limpiarla», dijo finalmente, «y poner flores en las ventanas, como en nuestra casa de antes». Lucas, que se había aventurado a explorar la segunda habitación, regresó corriendo con excitación. «Hay una chimenea grande, mamá. Podríamos encender fuego y no tener frío por la noche». Isabel abrazó a sus hijos, sintiendo una resolución formarse en su interior. Esta cabaña destartalada, con su historia oscura y su aire de abandono, podría ser su salvación. Incluso si solo era temporal, les daría un respiro, un lugar donde recuperarse antes de continuar su viaje. La subasta se celebró un martes de octubre, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Isabel había pasado los días previos trabajando el doble, lavando ropa hasta que sus manos sangraban y limpiando la cantina hasta el amanecer, todo para reunir cada centavo posible. Estaba preparada para competir con otros postores por la propiedad Blackwood, pero para su sorpresa, fue la única persona que se presentó además del secretario del condado y el sheriff Wilson. Un hombre corpulento de rostro impasible que parecía más interesado en terminar rápido con el trámite que en obtener un buen precio para el condado. La subasta, que debía haberse celebrado en la escalinata del juzgado, se trasladó al interior debido a la llovizna que había comenzado a caer. En la pequeña sala con olor a polvo y papel viejo, Isabel se encontraba de pie, con María y Lucas sentados en silencio en un banco lateral, sus pequeñas piernas balanceándose sin llegar al suelo. Procedemos a la subasta de la propiedad conocida como Cabaña Blackwood, parcela 217 del condado de Jefferson, junto con 5 acres de terreno circundante, anunció el secretario con voz monótona, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Un precio inicial, $5. Isabel contuvo la respiración. $5 era más de lo que había logrado ahorrar. En su bolsillo llevaba exactamente $3.50, el fruto de semanas de trabajo agotador. ¿Alguna oferta?, preguntó el secretario, mirando alrededor de la sala vacía. Isabel dio un paso adelante. «Ofrezco $2», dijo, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. El secretario y el sheriff intercambiaron miradas. $2 por la propiedad Blackwood. El secretario parecía escéptico. El condado ha invertido más que eso en los trámites administrativos, señora. Es todo lo que tengo, respondió Isabel con dignidad, a pesar de la vergüenza que sentía. El sheriff Wilson la estudió durante un largo momento. Era un hombre difícil de leer, con ojos grises como el acero bajo cejas pobladas. Finalmente habló con voz grave. «Señora Mendoza», dijo usando su apellido, aunque Isabel no recordaba habérselo dicho, «debe entender que esta propiedad tiene una reputación. La gente de por aquí es supersticiosa. Nadie ha conseguido vivir en esa cabaña por más de una temporada sin que ocurran incidentes. No creo en maldiciones». «Señor Wilson», respondió Isabel irguiéndose cuán alta era, aunque apenas le llegaba al hombro al corpulento sheriff. «Solo creo en la necesidad de dar un techo a mis hijos antes de que llegue el invierno». Wilson la miró con lo que pareció un destello de respeto en sus ojos duros. «¿Cuánto tiene exactamente, señora Mendoza?» Isabel dudó un instante, pero luego decidió ser sincera. Metió la mano en su bolsillo y sacó las monedas que representaban todas sus posesiones mundanas. $3.50, señor.
Wilson volvió a intercambiar una mirada con el secretario, quien se encogió de hombros como diciendo, «Es tu decisión». 50 centavos, dijo finalmente el sheriff. La propiedad Blackwood y sus 5 acres por 50 centavos. Ni un centavo más. Isabel parpadeó, segura de haber oído mal. ¿50 centavos? Es una propiedad maldita, señora Mendoza. El condado lleva intentando deshacerse de ella durante años. Con 50 centavos cubrimos el costo del papel y la tinta para los documentos, y nos ahorramos el problema de tener que volver a subastarla cuando usted huya como todos los demás. Isabel no estaba segura de si el sheriff intentaba ayudarla o insultarla, pero no iba a cuestionar este golpe de suerte. Extrajo 2 monedas de 25 centavos y las colocó sobre la mesa con mano firme. «Acepto», dijo simplemente. Esa misma tarde, Isabel se convirtió en la propietaria legal de la cabaña Blackwood y sus 5 acres de terreno por 50 centavos. Según consta en el acta de propiedad del condado de Jefferson, fechada el 12 de octubre de 1854, fue la venta de propiedad más barata registrada en la historia del condado hasta esa fecha. Mientras firmaba los documentos con letra cuidadosa, Isabel no pudo evitar notar cómo el secretario y el sheriff parecían aliviados de haber concluido el trámite, como si se hubieran quitado un peso de encima. Y más extraño aún fue el comentario que Wilson hizo en voz baja mientras salían de la oficina. «Que Dios la ayude, señora Mendoza. Va a necesitarlo». Los siguientes días fueron de intenso trabajo. Isabel y sus hijos se mudaron a la cabaña con sus escasas pertenencias. Un colchón relleno de paja que el herrero les regaló por lástima, una olla de hierro desportillada, 3 platos de hojalata, algunas mantas raídas, y las herramientas básicas que Isabel había logrado reunir: un martillo, un serrucho oxidado y un cuchillo multiusos que había pertenecido a Thomas. No era mucho para comenzar una nueva vida, pero Isabel había aprendido que la determinación podía suplir muchas carencias. El primer día lo dedicaron a limpiar. La capa de polvo que cubría cada superficie era tan espesa que María bromeó diciendo que podrían plantar patatas en ella. Barrieron telarañas de los rincones, sacaron cubos de escombros y basura acumulada durante años y fregaron los suelos con agua de lluvia recogida en una vieja bañera de zinc que encontraron detrás de la casa. El trabajo era extenuante, pero ver cómo la cabaña comenzaba a recuperar algo de su dignidad original llenaba a Isabel de un orgullo que no había sentido en meses. Las reparaciones básicas fueron el siguiente desafío. Isabel demostró una habilidad sorprendente para la carpintería, un talento heredado de su padre, que había sido ebanista en su México natal antes de emigrar al norte en busca de una vida mejor. Con tablas recuperadas de un cobertizo derruido en la parte trasera de la propiedad, reparó los agujeros más grandes del suelo. Selló las grietas en las paredes con una mezcla de barro y paja, y cubrió las ventanas rotas con tela encerada que dejaba pasar una luz difusa pero mantenía fuera el frío y la lluvia. La comunidad observaba desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Cuando Isabel visitaba el pueblo para comprar provisiones con sus escasos ahorros restantes, sentía los ojos que la seguían. Escuchaba los susurros que se detenían abruptamente cuando se acercaba. Algunos comerciantes se negaban a servirla, murmurando excusas apenas creíbles. Otros le cobraban precios exorbitantes, como si quisieran castigarla por desafiar las supersticiones locales. Pocos se atrevieron a ofrecer ayuda directa, temerosos de asociarse con la familia maldita, como algunos ya llamaban a los Mendoza. La única excepción fue Abigail Turner, una mujer negra libre que vivía en las afueras del pueblo y que llegó una mañana con herramientas y conocimientos de carpintería que resultaron invaluables. Abigail era una mujer alta y fuerte, con manos callosas que hablaban de años de trabajo duro y una dignidad innata que ni la pobreza ni la discriminación habían logrado quebrantar. A diferencia de los demás habitantes de Sierra Parda,
No parecía temer la supuesta maldición de la cabaña Blackwood. Mi abuela siempre decía que las mujeres debemos ayudarnos entre nosotras, explicó simplemente cuando Isabel, sorprendida, le preguntó por qué había venido. Además, si hay fantasmas aquí, no pueden ser peores que los hombres vivos que he conocido. Con la ayuda de Abigail, Isabel logró reparar el techo antes de que llegaran las primeras lluvias de noviembre. Juntas reemplazaron las tejas rotas, reforzaron las vigas que mostraban signos de podredumbre y sellaron las uniones con brea que Abigail había tomado prestada de los almacenes de la compañía minera. Después de todo lo que han robado a los trabajadores, no creo que echen en falta un poco de brea, dijo con una sonrisa que mostraba un diente faltante en la parte delantera. Durante esas jornadas de trabajo, Abigail compartió con Isabel historias sobre Sierra Parda que no aparecerían jamás en ningún registro oficial. Le habló de cómo el valle había estado poblado originalmente por pequeños granjeros y artesanos, muchos de ellos ex-esclavos o inmigrantes que buscaban un rincón tranquilo donde establecerse. Le contó sobre la comunidad diversa que había florecido brevemente, antes de que los intereses mineros pusieran sus ojos en la región. Mi abuelo decía que antes de los Wilkes la gente se ayudaba entre sí, explicó mientras clavaba una teja. Negros, blancos, indios, no importaba. Si tu granero se quemaba, todos venían a ayudar a reconstruirlo. Si tus cultivos fallaban, compartían su comida. Fue la mina la que trajo la división, el miedo y la desconfianza. Isabel escuchaba con atención estas historias, almacenándolas en su memoria, junto con su propia experiencia en las comunidades mineras de Virginia. Reconocía el patrón, grandes empresas que llegaban prometiendo prosperidad, pero que en realidad solo enriquecían a unos pocos mientras explotaban a la mayoría y destruían el tejido social de las comunidades. A medida que avanzaba noviembre, la cabaña comenzó a tomar forma como un hogar modesto pero funcional. La estufa de hierro que encontraron semienterrada detrás de la casa fue desenterrada, limpiada y reparada, proporcionando ahora un calor reconfortante durante las noches cada vez más frías. Las grietas en las paredes habían sido selladas con una mezcla de arcilla y paja, reduciendo las corrientes de aire que hacían tiritar a los niños. Isabel había cosido cortinas con sacos de harina teñidos con bayas silvestres, añadiendo un toque de color a las ventanas recién reparadas. En la parte trasera, un pequeño huerto comenzaba a tomar forma. Isabel había plantado las pocas semillas que traía consigo, frijoles, calabazas y algunas hierbas medicinales, confiando en que resistirían lo suficiente para proporcionar algún alimento fresco antes de que el invierno congelara la tierra. Los niños también se adaptaban a su nueva vida. María, con la resiliencia propia de la infancia, había convertido la exploración del terreno circundante en una aventura diaria. Cada tarde regresaba con pequeños tesoros, piedras inusuales, plumas coloridas o flores silvestres tardías que colocaba en frascos de conserva vacíos sobre el alféizar de la ventana. Lucas, más cauto por naturaleza, prefería quedarse cerca de la cabaña, ayudando a su madre con pequeñas tareas o jugando con los simples juguetes que Isabel había tallado para él. Un caballo de madera, un trompo y un puñado de canicas hechas de arcilla cocida, para celebrar su primer mes en su nuevo hogar y el progreso logrado. Isabel decidió reparar el suelo del salón principal, donde varias tablas estaban tan podridas que se hundían peligrosamente bajo el peso, creando trampas potenciales para pies desprevenidos. Los niños ya se habían acostumbrado a evitar ciertas áreas, saltando de una tabla firme a otra como si fuera un juego, pero Isabel sabía que era una solución temporal. Con el invierno acercándose y la posibilidad de quedar aislados durante las nevadas, era crucial tener un suelo seguro y estable. Abigail le había proporcionado algunas tablas sobrantes de otro trabajo,
no suficientes para reemplazar todo el suelo, pero sí las secciones más dañadas. Isabel planeó cuidadosamente cómo usar el material limitado, marcando con tiza las áreas que necesitaban atención urgente. Fue entonces cuando ocurrió el descubrimiento inicial, un momento que alteraría no solo el destino de la familia Mendoza, sino el de toda Sierra Parda. Era casi medianoche del 27 de noviembre. Una tormenta otoñal azotaba la región, con viento que aullaba entre los árboles como almas en pena y lluvia que golpeaba el techo recién reparado con la furia de 1000 dedos tamborileando. Los niños dormían profundamente en el pequeño cuarto que compartían, agotados tras un día de ayudar a su madre a recoger leña antes de que la tormenta arreciara. Isabel trabajaba a la luz vacilante de una lámpara de aceite, aprovechando las horas de soledad para avanzar en la reparación del suelo. El sonido de la tormenta ahogaba el ruido de su martillo y sierra, permitiéndole trabajar sin temor a despertar a María y Lucas. Había retirado ya varias tablas podridas y estaba midiendo cuidadosamente una de las nuevas para cortarla a medida, cuando su atención fue captada por algo inusual en el hueco del suelo. La tierra bajo las tablas no era uniforme como cabría esperar. En un área de aproximadamente 1 metro cuadrado, parecía haber sido removida y vuelta a colocar. La diferencia era sutil, apenas perceptible en la débil luz, pero los años trabajando junto a Thomas en pequeños proyectos de construcción habían afinado el ojo de Isabel para tales detalles. Intrigada, Isabel dejó a un lado la tabla que estaba cortando y se arrodilló junto al hueco en el suelo. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, creando sombras danzantes que se proyectaban sobre las paredes desnudas. Con cautela, comenzó a excavar en la zona donde la tierra parecía alterada, utilizando un trozo de tabla como improvisada pala. No había cavado más de 15 centímetros cuando su improvisada herramienta golpeó algo sólido. El sonido metálico resonó en el silencio de la noche, claro y distinto, incluso sobre el rugido de la tormenta. Isabel sintió que su corazón se aceleraba mientras apartaba más tierra con renovado vigor. Sus dedos tocaron algo frío y duro. Excavó con más urgencia, ignorando las astillas que se clavaban en sus palmas y la tierra que se acumulaba bajo sus uñas, hasta que pudo distinguir los contornos de un objeto rectangular. Con esfuerzo, lo liberó finalmente de su prisión subterránea, una pequeña caja metálica del tamaño de un libro, cubierta de óxido y tierra. Su peso sugería que no estaba vacía. Isabel llevó la caja a la mesa y la examinó a la luz de la lámpara. Era de hierro forjado con lo que parecían ser iniciales grabadas en la tapa, aunque el óxido hacía difícil distinguirlas claramente. Parecía haber estado enterrada durante décadas, a juzgar por el estado del metal y la forma en que la tierra se había compactado a su alrededor. La caja estaba cerrada con un candado de latón, verde por el óxido y la humedad. Isabel buscó entre sus escasas herramientas algo que pudiera servir para abrirlo, pero resultó innecesario. Cuando aplicó una ligera presión con la hoja de un cuchillo, el candado cedió fácilmente, debilitado por el paso del tiempo y la humedad del suelo. La oxidación había hecho su trabajo, convirtiendo el otrora sólido mecanismo en poco más que escamas metálicas mantenidas juntas por la costumbre. Isabel contuvo la respiración mientras levantaba lentamente la tapa. La bisagra protestó con un chirrido agudo que pareció amplificarse en el silencio nocturno, interrumpido solo por el persistente tamborileo de la lluvia sobre el tejado. Dentro encontró un fajo de papeles amarillentos, cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. La previsión de quien había enterrado la caja había dado resultado. A pesar de los años bajo tierra, los documentos parecían intactos, preservados por la barrera impermeable y el sellado de la caja. Con infinito cuidado, como quien maneja un recién nacido,
Isabel extrajo el paquete y lo colocó sobre la mesa. Desplegó la tela encerada revelando su contenido. Varios documentos de diferentes tamaños, algunos con sellos oficiales, otros escritos a mano con tinta ahora desvaída pero aún legible. Con dedos temblorosos, desplegó el primero de ellos. Era un mapa. Un detallado mapa de Sierra Parda y sus alrededores, pero muy diferente al pueblo que Isabel conocía. Este mostraba estructuras que ya no existían, caminos que habían desaparecido, y en los márgenes anotaciones escritas con una caligrafía precisa y elegante. Algunas zonas estaban marcadas con cruces rojas y símbolos que Isabel no reconocía, pero que parecían indicar ubicaciones de especial interés para quien había dibujado el mapa. Isabel estudió el documento con fascinación creciente, reconociendo la ubicación general, pero sorprendida por las diferencias. Donde ahora se alzaba la mansión Wilkes, el mapa mostraba simplemente Terrenos Coleman, y la actual ubicación de las oficinas de la compañía minera aparecía etiquetada como Granja Thornton. Más inquietante aún, en el lugar donde se encontraba la propia cabaña Blackwood, una anotación indicaba: punto de observación principal, Beta B, accesible desde sótano. Debajo del mapa había cartas, recibos y lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero con las iniciales JB grabadas en la portada. Isabel pasó la noche entera leyendo aquellos documentos a la luz vacilante de la lámpara, mientras la tormenta arreciaba en el exterior y las horas se deslizaban inadvertidas. Lo que descubrió hizo que su corazón se acelerara y un escalofrío recorriera su espalda, no por miedo a lo sobrenatural, sino por la comprensión gradual de la magnitud de lo que había encontrado. El diario pertenecía a Jeremiah Blackwood, fechado entre 1810 y 1812. Las primeras páginas narraban eventos cotidianos, la gestión de la propiedad familiar, negocios locales, comentarios sobre el clima, observaciones sobre los vecinos. Jeremiah escribía con la precisión de un hombre educado, con referencias ocasionales a sus años de estudio en Filadelfia y sus ambiciones de desarrollar la región. Pero a medida que avanzaba la lectura, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más crípticas, con referencias a exploraciones y muestras que al principio Isabel no comprendió. Gradualmente el cuadro se aclaró. Jeremiah había descubierto algo en las colinas cercanas, algo que podría cambiar la fortuna de la familia para siempre. He localizado el filón principal, escribía en una entrada fechada el 4 de marzo de 1811. Es más grande de lo que imaginábamos. Las pruebas preliminares confirman mis sospechas. El señor Harrington ha analizado las muestras y está tan entusiasmado como yo. No es simple carbón lo que yace bajo estas tierras. Las muestras contienen vetas de algo mucho más valioso. Debo proceder con cautela. Si esto se descubre antes de que asegure los derechos legales, los buitres descenderán sobre nosotros. Las entradas siguientes detallaban un plan elaborado para adquirir discretamente las tierras circundantes. Jeremiah había formado una sociedad secreta con otros 3 hombres. Harrington, un geólogo de Richmond; Crawford, un abogado del condado; y Wilkes, un político con conexiones en Nashville. Juntos, pretendían controlar no solo los recursos naturales de la región, sino también el futuro desarrollo de toda Sierra Parda. Crawford ha preparado los documentos necesarios, decía una entrada de junio. Utilizaremos distintos nombres y testaferros para las compras iniciales. Las familias que llevan generaciones trabajando estas tierras no sospechan nada. Les ofreceremos cantidades justas por sus propiedades, pero si se niegan, Wilkes asegura que tiene métodos para persuadirlos. Isabel sintió un nudo en el estómago al leer las páginas siguientes. El diario documentaba una campaña sistemática de intimidación contra los pequeños propietarios que se resistían a vender.
Incendios de origen desconocido, ganado mutilado, amenazas anónimas, lamentables accidentes, los llamaba Jeremiah con fría indiferencia, aunque en algunas entradas posteriores comenzaba a vislumbrarse cierta inquietud moral por los métodos empleados. Wilkes insiste en que el fin justifica los medios, escribía en agosto. Habla del progreso, del bien mayor, de cómo estas gentes simples no saben aprovechar la riqueza bajo sus pies. Quizás tenga razón, pero hay noches en que no puedo dormir pensando en las consecuencias de nuestras acciones. Un nombre aparecía con frecuencia creciente en las entradas de otoño: Coleman. Al parecer, James Coleman era el patriarca de una familia que poseía una granja particularmente extensa y estratégica, justo sobre lo que Jeremiah denominaba el filón principal. Los Coleman habían rechazado varias ofertas cada vez más generosas, insistiendo en que la tierra había estado en su familia durante generaciones y no tenía precio. Wilkes está perdiendo la paciencia con los Coleman, anotaba Jeremiah a principios de diciembre. Dice que son un obstáculo para el progreso, que por su culpa toda la operación podría fracasar. Harrington confirma que el yacimiento principal se extiende precisamente bajo su propiedad, y sin acceso a él, nuestros planes pierden gran parte de su valor. Crawford sugiere buscar alguna irregularidad en sus títulos de propiedad, pero incluso él admite que será difícil, dada la antigüedad de su asentamiento. Pero las entradas finales revelaban un giro inesperado. Jeremiah había comenzado a tener dudas sobre sus socios, especialmente sobre Wilkes, cuyas tácticas se volvían cada vez más violentas y cuyas ambiciones parecían haber crecido más allá de los acuerdos iniciales. Wilkes habla ahora de limpieza completa, escribía Jeremiah a mediados de diciembre. Quiere desplazar no solo a los propietarios que se resisten, sino a todos los pequeños agricultores, incluso a aquellos que ya han vendido. Habla de una tabula rasa, de reconstruir Sierra Parda según su visión, con él como único propietario y señor. Esto no era lo que acordamos. Nuestro plan original contemplaba una expansión gradual, respetando los derechos básicos de los habitantes y compensándolos justamente. Y luego, la entrada que hizo que Isabel contuviera la respiración, fechada el 20 de diciembre de 1812, anoche ocurrió algo imperdonable. Wilkes y sus hombres fueron demasiado lejos con los Coleman. El fuego, los gritos. Esto no era lo que acordamos. Dios me perdone por mi parte en todo esto. He guardado copias de todos los documentos y evidencias en un lugar seguro, incluyendo muestras del mineral y los análisis de Harrington. Mañana me reuniré con el juez Bennett en Nashville. Este reinado de terror debe terminar, aunque signifique mi ruina. Hay líneas que no pueden cruzarse, incluso en nombre del progreso y la fortuna. La última entrada, breve y apresurada, estaba fechada la mañana siguiente. Alguien ha estado en la casa durante la noche. Mis papeles han sido revueltos. Creo que me siguen. Si algo me sucede, que Dios me perdone por lo que he permitido que ocurra en Sierra Parda. Esa fue la última entrada. Según los rumores que Isabel había escuchado, Jeremiah Blackwood desapareció ese mismo día. Su cuerpo nunca fue encontrado. Isabel permaneció inmóvil durante largo rato, con el diario en sus manos temblorosas. Las implicaciones de lo que acababa de leer eran abrumadoras. Si el diario decía la verdad, la historia oficial de Sierra Parda era una mentira cuidadosamente construida. Y los otros documentos en la caja parecían confirmar la historia de Jeremiah. Había mapas detallados de los terrenos adquiridos, contratos con firmas que Isabel reconoció de los monumentos y calles del pueblo actual, e incluso cartas que incriminaban directamente a figuras que, 40 años después, seguían siendo prominentes en la región. Al amanecer, Isabel guardó cuidadosamente los documentos en la caja y la ocultó en un hueco entre las vigas del techo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información explosiva.
En los días siguientes, Isabel comenzó a investigar discretamente. Visitó la pequeña biblioteca del pueblo, consultó viejos periódicos e hizo preguntas casuales a los habitantes más ancianos. Cada respuesta, cada fragmento de información confirmaba lo que había leído en el diario de Jeremiah. En el registro histórico del condado de Jefferson, encontró un artículo del Sierra Parda Gazette, fechado en enero de 1813. Importante descubrimiento minero promete prosperidad. El artículo anunciaba con grandilocuencia el hallazgo de un importante yacimiento de carbón y mencionaba a la Wilkes Mining Company como propietaria de los derechos de explotación. No había ninguna mención a Jeremiah Blackwood o a su desaparición. En otro periódico de febrero del mismo año, un pequeño anuncio clasificado llamó su atención. Se busca información sobre el paradero de J. Blackwood, visto por última vez el 21 de diciembre. Recompensa ofrecida. El anuncio estaba firmado simplemente como un amigo. Los archivos del registro de propiedad mostraban cómo, en los meses posteriores a la desaparición de Jeremiah, las tierras que había identificado en sus mapas pasaron rápidamente a manos de la Wilkes Mining Company. Los pequeños propietarios que se habían resistido a vender aparecían ahora como vendedores voluntarios, con transacciones fechadas entre enero y marzo de 1813. Los Coleman fueron los últimos en marcharse, le contó Abigail Turner, mientras ayudaba a Isabel a reparar una ventana. Se decía que hubo un incendio, que el padre había volcado una lámpara en un ataque de borrachera, pero la abuela de mi madre, que trabajaba para ellos, contaba otra historia. Decía que hombres encapuchados rodearon la casa esa noche. Isabel también descubrió que el apellido Wilkes seguía siendo prominente en la región. Thaddeus Wilkes, nieto del socio original de Jeremiah, era ahora el alcalde de la ciudad vecina de Millfield y poseía la mayor parte de las acciones de la compañía minera que empleaba a la mayoría de los habitantes de Sierra Parda. A medida que Isabel profundizaba en su investigación, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una mañana encontró la puerta del cobertizo forzada, aunque nada parecía faltar. Otra vez, regresando del pueblo, tuvo la clara sensación de que alguien la seguía a través del bosque. Y en 2 ocasiones distintas, vio a un jinete observando su cabaña desde la colina cercana, inmóvil como una estatua, antes de desaparecer entre los árboles. Sus vecinos más cercanos, los Mitchell, que vivían a 1 kilómetro de distancia, comenzaron a mostrarse distantes. «Es mejor que dejes las cosas como están, Isabel», le dijo la señora Mitchell una tarde. «En este valle, las preguntas sobre el pasado solo traen problemas». Isabel comprendió que debía ser más cautelosa. En lugar de hacer preguntas directas, comenzó a visitar regularmente a Abigail Turner, cuya cabaña se encontraba en el extremo opuesto del valle. Abigail, cuya familia había estado en la región desde antes de la desaparición de Jeremiah, resultó ser una fuente invaluable de información no oficial. «Mi abuela decía que hubo un tiempo en que estas tierras pertenecían a muchas familias, no solo a los ricos», explicó Abigail. Pequeñas granjas, huertos, incluso algunas personas que escapaban de la esclavitud encontraron refugio aquí. Pero todo cambió después del invierno de 1812. A través de Abigail, Isabel conoció a otros descendientes de las familias originales que habían sido desplazadas. Familias que ahora vivían en los márgenes del pueblo, trabajando en las minas o en los campos de los terratenientes que habían adquirido las tierras de sus antepasados. Mientras tanto, Isabel continuó explorando la cabaña y sus alrededores. Siguiendo las indicaciones del mapa encontrado en la caja, descubrió un pequeño cobertizo oculto por la vegetación a unos 200 metros de la casa principal. El cobertizo estaba casi derruido, pero bajo las tablas del suelo encontró otra caja, más grande que la primera. Esta contenía más documentos,
registros detallados de las transacciones inmobiliarias, algunos con firmas visiblemente falsificadas, informes geológicos sobre la composición del subsuelo, que mencionaban no solo carbón, sino también vetas de otros minerales valiosos. Y más inquietante aún, una lista de obstáculos con nombres tachados, fechas y breves anotaciones como resuelto o pendiente. Los Coleman aparecían en la lista con la anotación ejemplo necesario. Pero el descubrimiento más impactante fue un conjunto de cartas personales escritas por Jeremiah en las semanas previas a su desaparición. Estaban dirigidas a un juez federal en Nashville, detallando sus sospechas y aportando evidencias de las actividades ilegales de sus antiguos socios. La última carta, sin enviar, mencionaba que Jeremiah tenía la intención de entregar personalmente pruebas adicionales, incluyendo muestras minerales y documentos originales. Temo por mi vida, escribía, pero no puedo vivir con la culpa de lo que se ha hecho en nombre del progreso. Estas tierras fueron robadas mediante fraude y violencia, y las familias que las trabajaban honradamente merecen justicia. Isabel pasó noches enteras estudiando los documentos, construyendo una cronología de los eventos. El patrón era claro. Jeremiah y sus socios habían descubierto algo valioso bajo las tierras de Sierra Parda, algo más que simple carbón. Habían planeado adquirir legalmente los terrenos, pero cuando algunos propietarios se resistieron, recurrieron a tácticas cada vez más agresivas. Jeremiah eventualmente desarrolló escrúpulos y planeó denunciarlos, solo para desaparecer misteriosamente. Sus socios, principalmente Wilkes, luego consolidaron el control sobre las tierras y crearon una narrativa que borraba tanto su papel en la conspiración como la resistencia de los propietarios originales. Lo que Isabel no lograba determinar con certeza era qué habían encontrado exactamente. Los informes geológicos mencionaban vetas minerales atípicas y composición inusual, pero no especificaban la naturaleza exacta del descubrimiento. Y más importante aún, no estaba claro si este recurso seguía siendo explotado en secreto o si permanecía oculto, esperando ser redescubierto. El siguiente avance en la investigación ocurrió de manera inesperada. Una tarde de primavera, mientras Isabel trabajaba en su huerto, María y Lucas llegaron corriendo, sus rostros iluminados por la excitación infantil. ¡Mamá, mamá! Encontramos algo brillante en el arroyo, exclamó María extendiendo su pequeña mano. En su palma descansaba una piedra del tamaño de una nuez, negra con vetas brillantes que resplandecían bajo el sol. Isabel la tomó con cuidado, su mente recordando las descripciones en los documentos de Jeremiah. ¿Dónde exactamente encontraron esto?, preguntó intentando mantener la calma. Los niños la guiaron hasta un pequeño arroyo que corría en la parte posterior de la propiedad, donde la lluvia reciente había provocado un deslizamiento de tierra. Allí, en la pared recién expuesta del barranco, Isabel vio vetas similares a las de la piedra que María había encontrado, brillando tenuemente en la tierra oscura. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel consultó nuevamente los mapas de Jeremiah. El arroyo no aparecía en ellos. Probablemente se había formado en los años posteriores debido a la erosión. Pero la ubicación correspondía a una de las áreas marcadas con una cruz roja, identificada como beta secundaria, muestra B. Al día siguiente, Isabel envolvió cuidadosamente la piedra y varias muestras adicionales que había recogido del arroyo. Necesitaba un experto, alguien que pudiera identificar el mineral sin alertar a las personas equivocadas. Recordó que Abigail había mencionado a un viejo minero retirado, Isaiah Johnson, que vivía como ermitaño en las montañas y que supuestamente había trabajado en las minas desde antes del dominio de la Wilkes Mining Company. Encontrar a Isaiah no fue fácil.
Isabel tuvo que viajar a pie durante horas, siguiendo vagamente las indicaciones de Abigail, hasta llegar a una cabaña aún más rudimentaria que la suya, oculta entre densas coníferas en la ladera de la montaña. Isaiah Johnson resultó ser un anciano de rostro curtido por el sol y manos deformadas por décadas de trabajo en las minas. Al principio se mostró receloso, pero cuando Isabel le mostró las muestras, sus ojos se iluminaron con un brillo de reconocimiento. «Hace 40 años que no veo algo así», murmuró, examinando las piedras con dedos sorprendentemente ágiles. «Siempre nos dijeron que caváramos solo carbón, que desecháramos estas impurezas. Pero un día vi a uno de los capataces guardando estas mismas piedras en un saco especial. Según Isaiah, lo que Isabel había encontrado no era simplemente carbón, sino un mineral mucho más raro y valioso, grafito con inclusiones metálicas inusuales. En aquella época el grafito de alta calidad era extremadamente valioso, utilizado en la fabricación de crisoles para la industria metalúrgica, en tintas y en otros procesos industriales. Pero las inclusiones metálicas sugerían algo aún más valioso. Trabajé brevemente en una mina en Carolina del Norte, donde encontraron algo similar, explicó Isaiah. Resultó contener tierras raras, elementos que ahora se usan en todos esos inventos modernos. Un geólogo que visitó aquella mina dijo que valía 10 veces su peso en plata. Isabel regresó a su cabaña con la mente acelerada. Las piezas comenzaban a encajar. Jeremiah y sus socios habían descubierto un depósito mineral extremadamente valioso, algo que en la década de 1810 habría sido difícil de identificar correctamente, pero que intuían tenía un gran valor. La Wilkes Mining Company había estado extrayendo carbón durante décadas, pero habían estado explotando secretamente estos otros minerales también. La respuesta llegó de forma dramática una noche de abril. Isabel se despertó sobresaltada por el sonido de cascos de caballos. Al asomarse por la ventana, vio antorchas moviéndose en la oscuridad. Media docena de jinetes se acercaban a la cabaña. Con el corazón martilleando en su pecho, despertó a los niños y los escondió en el pequeño sótano que había descubierto y acondicionado semanas antes. «No importa lo que oigan, no salgan hasta que yo venga a buscarlos», le susurró, abrazándolos brevemente antes de cerrar la trampilla y cubrirla con una alfombra. Apenas había terminado cuando fuertes golpes resonaron en la puerta. Isabel tomó una vieja escopeta que había encontrado en la cabaña y la mantuvo oculta entre los pliegues de su falda mientras abría. 5 hombres se encontraban en su porche, sus rostros parcialmente ocultos por pañuelos. El sexto, que permanecía montado, no se molestaba en ocultar su identidad. Isabel reconoció inmediatamente a Howard Wilkes, el hijo del alcalde de Millfield y actual director de operaciones de la Wilkes Mining Company. «Señora Mendoza», dijo Wilkes con fingida cordialidad, «lamento esta visita a horas tan intempestivas, pero ha llegado a nuestros oídos que ha estado haciendo preguntas inapropiadas». Isabel se mantuvo firme, aunque sentía las piernas temblorosas. «No sé a qué se refiere, señor Wilkes. Solo soy una viuda intentando sacar adelante a mis hijos y excavando en lugares donde no debería», replicó Wilkes, su tono ahora más duro. «Verá, esta propiedad tiene cierta importancia histórica para mi familia. Estaríamos dispuestos a comprarla por un precio generoso, digamos $500, una suma que le permitiría establecerse cómodamente en otro lugar». Isabel sintió un escalofrío. $500 era una fortuna para alguien en su posición, 10 veces lo que podría esperar obtener por la cabaña y el terreno en circunstancias normales. «Agradezco su oferta, señor Wilkes, pero no estoy interesada en vender. Este es nuestro hogar ahora». El rostro de Wilkes se endureció. «Señora Mendoza, permítame ser franco. Esta región no es amable con los forasteros que se entrometen en asuntos que no les conciernen. Ha habido accidentes lamentables en el pasado,
Como lo que le ocurrió a Jeremiah Blackwood, respondió Isabel, incapaz de contenerse. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Los hombres intercambiaron miradas, y Wilkes se inclinó sobre su silla de montar, estudiándola con nuevos ojos. «Veo que está más informada de lo que pensábamos», dijo finalmente. «Eso hace su situación considerablemente más precaria. Le daré una semana para reconsiderar mi oferta. Después de eso, no puedo garantizar la seguridad de usted o sus hijos». Con estas palabras, Wilkes hizo girar su caballo y se alejó, seguido por sus hombres. Isabel permaneció en la puerta hasta que las antorchas desaparecieron en la distancia antes de correr a liberar a sus hijos del sótano. Esa noche, mientras María y Lucas dormían finalmente, Isabel tomó una decisión. No podía enfrentar sola a los Wilkes y su poder. Necesitaba aliados y necesitaba hacer público lo que había descubierto. A la mañana siguiente, Isabel recogió todos los documentos y muestras minerales y los dividió en 3 paquetes. Uno lo envió a través de Abigail a Isaiah Johnson, con instrucciones de mantenerlo a salvo. Otro lo enterró en un lugar secreto, marcado en uno de los mapas de Jeremiah. Y el tercero lo llevó personalmente a Nashville, en un viaje apresurado que la mantuvo separada de sus hijos durante 3 angustiosos días. En Nashville, Isabel buscó al nieto del juez Bennett, ahora también juez federal. Le presentó copias de las cartas que Jeremiah había intentado entregar a su abuelo, junto con su propio relato de los acontecimientos recientes y las amenazas de Wilkes. El juez Bennett la escuchó con atención creciente. «Mi abuelo siempre creyó que había algo turbio en el caso Blackwood», dijo después de examinar los documentos. Intentó investigar, pero se encontró con obstáculos a cada paso. Eventualmente, el caso se cerró oficialmente como una desaparición sin resolver. Bennett prometió abrir una investigación federal, pero advirtió a Isabel que el proceso sería lento y que los Wilkes tenían conexiones poderosas. Mientras tanto, añadió, usted y sus hijos corren peligro. Debería considerar quedarse en Nashville hasta que podamos garantizar su seguridad. Pero Isabel se negó. Si huyo ahora, ellos ganan. Y todas las familias que perdieron sus hogares y sus vidas nunca obtendrán justicia. Al regresar a Sierra Parda, Isabel encontró su cabaña intacta pero con signos claros de que alguien había estado hurgando en su interior. Afortunadamente, Abigail había llevado a los niños a su casa, siguiendo el plan de contingencia que habían acordado. Durante las semanas siguientes, Isabel vivió en constante tensión, durmiendo con un ojo abierto y la escopeta a su lado. Pero también continuó su estrategia. Compartió copias de los documentos con personas clave en la comunidad, incluyendo al editor del pequeño periódico local, a un diputado estatal que estaba en conflicto con los Wilkes y a los descendientes de las familias originales que habían sido desplazadas. El punto de inflexión llegó cuando las muestras minerales que Isabel había enviado a Nashville fueron analizadas por geólogos de la Universidad de Vanderbilt. Según consta en su informe, fechado el 2 de junio de 1855, las muestras contenían no solo grafito de alta calidad, sino también trazas significativas de elementos entonces conocidos como tierras ítricas, ahora identificados como elementos de tierras raras. El valor estimado del yacimiento, basado en las muestras proporcionadas y asumiendo una extensión modesta del filón, superaría los $2 millones a precios actuales, concluía el informe. Cuando esta información se hizo pública, causó conmoción en la región. El Sierra Parda Gazette publicó un extenso artículo titulado «El secreto enterrado, fraude y fortuna en nuestro valle», detallando tanto el descubrimiento original de Jeremiah como la conspiración posterior para ocultarlo y apropiarse ilegalmente de las tierras. La reacción de los Wilkes fue inmediata y violenta. Una noche, el almacén donde se imprimía el periódico fue incendiado. 2 días después, Isabel descubrió su pozo envenenado. Y una semana más tarde, mientras regresaba del pueblo con provisiones,
fue emboscada por dos hombres enmascarados que intentaron secuestrarla. Isabel se salvó gracias a la intervención inesperada de Samuel, el anciano que le había hablado por primera vez de la cabaña Blackwood. Samuel, que resultó ser un antiguo trabajador de las minas despedido por hacer demasiadas preguntas, había estado siguiéndola discretamente desde que las tensiones comenzaron a escalarse. La violencia alcanzó su clímax cuando Howard Wilkes y un grupo de hombres armados irrumpieron en la oficina del sheriff Wilson, exigiendo que se emitiera una orden de arresto contra Isabel por difamación, invasión de propiedad y robo de secretos comerciales. El sheriff, aunque generalmente aliado con las familias poderosas, se negó, citando la falta de evidencias concretas. Esa misma noche, la casa del sheriff fue atacada por desconocidos. Wilson sobrevivió, pero su esposa resultó gravemente herida. Este ataque contra un representante de la ley fue el catalizador que finalmente puso a la opinión pública firmemente del lado de Isabel. Una semana después, agentes federales llegaron a Sierra Parda, acompañados por periodistas de periódicos nacionales. Las tierras de la Wilkes Mining Company fueron temporalmente confiscadas mientras se desarrollaba la investigación y se emitieron órdenes de arresto contra Howard Wilkes y varios de sus asociados. Las excavaciones en la propiedad de Isabel confirmaron lo que Jeremiah había descubierto 40 años antes: un yacimiento excepcionalmente rico de grafito y minerales de tierras raras, cuyo valor estimado en 1855 superaba los $5 millones. Más sombrío fue el hallazgo en una mina abandonada cercana, restos humanos que, según los análisis posteriores, correspondían a Jeremiah Blackwood, con claros signos de haber sido víctima de violencia. El caso judicial se prolongó durante años. Finalmente, en 1858, el Tribunal Supremo de Tennessee dictaminó que las adquisiciones de tierras realizadas por la Wilkes Mining Company entre 1813 y 1820 eran fraudulentas y quedaban anuladas. Las tierras debían ser restituidas a los descendientes de sus propietarios originales o, en su defecto, a un fideicomiso comunitario. Isabel Mendoza, reconocida como la descubridora e impulsora de la verdad, recibió una compensación sustancial: $200,000, una fortuna para la época. También se le concedió la propiedad legal de la cabaña Blackwood y 100 acres circundantes, incluyendo parte del valioso yacimiento mineral. Pero la verdadera riqueza para Sierra Parda llegó con el renacimiento de la comunidad. Con los Wilkes fuera del poder y las tierras redistribuidas, el pueblo experimentó una transformación. Se establecieron cooperativas mineras donde los trabajadores compartían los beneficios. Se construyeron escuelas y un hospital, y muchas de las familias que habían sido expulsadas décadas atrás regresaron para reclamar su legado. Isabel utilizó gran parte de su compensación para establecer la Fundación Blackwood, dedicada a proporcionar educación a los niños de la región y a preservar la historia verdadera del valle. En los archivos de esta fundación, actualmente gestionada por la Universidad de Tennessee, se conservan los documentos originales de Jeremiah, junto con el diario personal de Isabel que detalla su lucha por la justicia. La cabaña que nadie quería se convirtió en un símbolo de resistencia y redención. Isabel vivió allí hasta su muerte en 1891, a la edad de 69 años. Sus hijos continuaron su legado: María como maestra y Lucas como abogado especializado en derechos de propiedad. Hoy poco queda de la Sierra Parda original. El pueblo creció y prosperó, eventualmente fusionándose con comunidades vecinas para formar lo que ahora conocemos como Minersville, un centro regional de industria y educación. La cabaña Blackwood fue preservada y convertida en un pequeño museo que recibe visitantes de todo el país. Pero quizás lo más valioso que dejó Isabel Mendoza
No fueron los minerales bajo la tierra, sino el precedente legal que estableció. El caso Mendoza versus Wilkes Mining Company sigue siendo citado en litigios sobre derechos mineros y adquisiciones fraudulentas de tierras, recordándonos que incluso los secretos más profundamente enterrados pueden salir a la luz cuando alguien tiene el coraje de cavar en busca de la verdad. Y sin embargo, cabe preguntarse, ¿cuántos otros secretos permanecen enterrados en rincones olvidados de nuestra historia? ¿Cuántas cabañas abandonadas, granjas rechazadas o propiedades malditas esconden verdades que podrían cambiar el destino de comunidades enteras? Si esta historia te ha intrigado, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más revelaciones asombrosas de nuestro pasado oculto. Y si conoces alguna leyenda local sobre tierras o propiedades con historias misteriosas, compártela en los comentarios. Porque a veces, como Isabel Mendoza descubrió, el mayor tesoro no es el oro o los minerales preciosos, sino la verdad que puede liberar a toda una comunidad del yugo de la mentira y la opresión. Contenido generado por inteligencia artificial.